buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. 40D Argentina en Democracia se llama esto. Programa en el que, a través de recorrer los hechos más importantes, las reivindicaciones, las conquistas, los avances, vamos tratando de ver en ellos lo que nos dio y lo que nos falta en esta democracia que hemos sabido conseguir. Y justamente las reivindicaciones, los avances, las luchas del movimiento LGBTQI+, no deben leerse sin una historización. Es justamente esas violencias y la discriminación las que no se deben entender en esa dicotomía solamente de dictadura o democracia. Es más, muchas de esas violencias institucionales o todo lo que conlleva el no reconocimiento de derechos incluyen este periodo democrático en el que estamos viviendo. Por eso hoy, en 40D Argentina en Democracia, vamos a hablar de militancia, de participación política, de luchas, de conquistas y de deudas con la población lesbiana, gay, trans, transexual y muchas más que no están incluidas en esas siglas. Comenzamos de esta manera. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y comenzamos justamente con dos referentes cordobesas de este movimiento. Por un lado, Ivana Aguilera es una referente histórica, fundadora de la primera organización de diversidad de Córdoba, ACODO. ¿Cómo estás, Ivana? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar. Y Nadia Molina es referente del Frente Nacional por la Igualdad Evita Córdoba e integrante de INADI Córdoba. Gracias por estar, Nadia. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. No sé si coinciden, pero yo decía que parte de esas violencias o de esas discriminaciones que ha vivido el colectivo llevan gran parte, además de, bueno, vos lo sabés en la dictadura porque lo sufriste, pero también en el periodo democrático, bueno, no fue una primavera democrática o se acabaron las violencias hacia el colectivo ese marzo de 1983, Ivana, ¿no? No, por supuesto que no, al contrario. La población LGTBIQ+, cuando vino la democracia, celebramos, ¿no es cierto? Pero dentro de este colectivo, la población trans y travesti, nos encontramos con que, bueno, la persecución no cesó, siguió su continuidad, nos siguieron encarcelando, torturando, desapareciendo. Durante la democracia, nuestra población sufrió una persecución sumamente virulenta, tanto como durante la dictadura y un poco peor quizás, ¿no es cierto? Porque, digo peor porque si bien en dictadura también nos secuestraban, nos torturaban, nos encarcelaban, nos mataban y desaparecían, esto se hacía en democracia, por eso digo que es peor, ¿no es cierto? Mira, con respecto a eso, hay unos podcasts muy interesantes que ha hecho el Archivo de la Memoria Trans en Argentina y es justamente un relato que nos introduce en esa transición. Ni una gran desgracia, porque ya venían maltratadas, empezó en aquel 1976, ni fue una primavera aquí en 1983. Lo vemos. La dictadura militar del 76 es un hecho trascendental en la historia argentina, ya lo sabemos. En este capítulo hablaremos sobre eso, sí, pero desde la perspectiva travesti. Un relato muy pocas veces contado o en realidad muy pocas veces escuchado.
Porque para las trabas, la libertad no se cortó recién el 24 de marzo del 76 y mucho menos se recuperó en el 83. Para el colectivo trans, la represión y la tortura no terminaron con el comienzo de la democracia. Siguieron durante décadas. Según el archivo que pudimos recuperar, uno de los puntos más altos de persecución fue lo que se conoce como la masacre de la Panamericana, durante los años 80. Repito, según el archivo que pudimos rescatar, porque a lo largo de todo el país la situación era igual. Dicen estos podcasts muy interesantes que tiene la voz de Camila Sosa Villada, según el archivo que pudimos recuperar, y habla de esa masacre de la Panamericana, pero una situación que se extendía, o como bien vos lo decís, una represión y una violencia que se extendía en el país hacia el colectivo, ¿no? Con el acompañamiento institucional también, ¿no es cierto?, en plena democracia. Sí, luego de que vino la democracia, se conformaron grupos que se denominaban casas mariposas. Esos grupos generalmente estaban conformados por personal policial que había sido desafectado, por fuerzas militares o por civiles incluso, donde salían con sus autos y nos correteaban, iban a los lugares donde sabían que estábamos generalmente. Vos, digo para no dejarlo pasar, vos decís grupos específicos. Específicos. Casa mariposas. Casa mariposa se lo denominaba, claro. Y estaba conformado, vuelvo a decirte, no solamente por mano de obra desocupada, sino también por civiles. Claro, pero era esa mano de obra de la dictadura que había quedado... ¿Vos ya estabas aquí en Córdoba, Ivana? ¿Vos sos adoptada? Yo vine de Rosario, huyendo de la violencia institucional, ¿no es cierto? Yo soy expresa política, en el año 2021 pude acceder a un juicio y soy la primera mujer trans que tiene una sentencia por sus detenciones en dictadura, en este caso de Santa Fe. Y el caso mío era muy particular porque la persecución mía era también producto porque yo tenía dos hermanos mayores que pertenecían a las Fuerzas Armadas de Rosario, uno era su jefe de la Brigada de Robo y Hurto de la Policía de Rosario, y bueno, de tener una hermana, en este caso trans, era como muy violento. Entonces, por parte de la Policía de Rosario yo tenía una persecución muy marcada, producto de las órdenes dadas por mis hermanos, ¿no es cierto? Nadia, ¿cómo es tu recorrido? Y mi recorrido, y yo siempre digo que somos una continuidad, las generaciones de la militancia. Yo creo que en gran parte no seríamos las nuevas generaciones sin todas las que tuvieron que marcar ese camino. Pero mi construcción empezó en los 90, o sea, mi expresión de género y ya en plena democracia, sí, teníamos demasiadas persecuciones, estos operativos que armaban acá en Córdoba. Es más, en plena democracia asesinaron a una compañera en una comisaría, que creo que ahí fue un poco cuando a muchos nos tocó reflexionar, jóvenes, pero nos tocó reflexionar lo que estaba sucediendo, la realidad, y también estaba la decisión de quedarnos a vivir en esa realidad o continuar una lucha que era la lucha por la libertad, de poder caminar y circular por la ciudad como cualquier ciudadano o ciudadana. Y creo que desde ahí también nos empezamos a fortalecer, a formar parte de organizaciones que también nos fortalecieron en información, nos empoderaron, y pudimos empezar a marcar grandes conquistas. Creo que fue en el 2007 cuando empezamos con el tema de la derogación de los códigos contravencionales, y después empezar a hacer todo un trabajo nacional desde las provincias, empezar a comprender también estas realidades como las que nombraba Ivana, que sucedían en el país profundo, que nadie hablaba, porque sí, en la Panamericana hubo realmente una masacre antes de la democracia, pero después de la democracia siguió, y no solamente en la Panamericana, sino también en las zonas de trabajo sexual de muchas provincias. Claro, ahí está en eso, ¿no? Digamos, las realidades en el país profundo que no se veían. Claro, ¿no? Y todo siempre con un gran condimento de esto, de la participación de las fuerzas, sin ningún control, sin ninguna mediación. Ellos eran nuestros jueces, ellos eran nuestros verdugos,
porque lamentablemente me tocó pasar esa etapa, que fue una etapa no tan larga, pero fue una etapa que me tocó transitar también y sufrir la persecución, los golpes, que te llevan presa por solamente circular en la ciudad, porque eso no estaba bien visto y esa era una de las formas que ellos utilizaban para, como siempre digo, tratar de llevar adelante ese genocidio que quisieron llevar con nosotras. Mira, hablabas vos de los años 90 y empezaste a decir, bueno, empezaban las formas de organización. Recién te presentábamos a vos, Ivana, decías, bueno, ACODO, aquí en Córdoba. Vamos a ir recorriendo mientras charlamos, porque quizá para hacer, no exactamente un recorrido cronológico, pero sí aquellas personas que fueron marcando una militancia fuerte y una organización. Por ejemplo, en este caso, Luana Berkins, una de las precursoras que en 1994 funda también una de las organizaciones más grandes de la Argentina. Lo vemos y lo charlamos acá. Yo de volver a nacer elegiría ser travesti, me siento orgullosa, amo ser travesti, y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que siempre nos ridiculiza, porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso, ay, acá no tengo que estar, por favor. Si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta, yo no voy a hacer eso. Yo era una puta muy burguesa, llena de dinero, se suponía que lo tenía todo, y un día sentí un gran vacío en mi vida y ahí empecé a buscar como algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema patriarcal, capitalista, que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces eso fue el sentido que encontré y de empezar a luchar. Una de las tantas e importantes luchadoras que ha tenido el movimiento, ¿no? Sí, sí. Pero de ahí podemos trasladarlo a la lucha que llevaban ustedes, por ejemplo, acá adelante en Córdoba, y comenzaban esas primeras formas de, no digo de organización, sino de institucionalización de la organización, de decir, bueno, no solamente hay que juntarse, sino hay que tener una organización bien constituida, porque eso nos permite otro tipo de cosas. ¿Cómo se daba ese movimiento, Ivana? La conformación en el año 90 de la primera organización acá en Córdoba, que se llamó ACODO. ¿1990 justo? Fue justo fines del 89, principios de los 90. Y fue producto de la necesidad de poder defendernos. Nosotros estábamos en un boliche de Córdoba, que era un boliche supuestamente donde podíamos concurrir las personas trans y travestis, las mujeres, y hubo una racia general, nos llevaron detenidos a todos, a los dueños también, nos hicieron ejercicio de la prostitución escandalosa y vestimenta indebida, los dos artículos con los cuales nos perseguían. Y ahí no teníamos cómo, dijimos, ¿cómo puede ser que no podíamos ir al supermercado, no nos podíamos visualizar de día, no podíamos salir a hacer las compras, no podíamos andar, y en el único lugar que supuestamente, entre comillas, era para estar tranquilas, tampoco podíamos hacerlo? Entonces vimos la necesidad de empezar a activar y empezar a reclamar por nosotras, porque no había nadie que lo hiciese. Obviamente que cómo lo hacíamos, con nada de herramientas. Y bueno, nos costó muchísimo, pero bueno, nos acercamos a madres, por ejemplo, acá en Córdoba, de ahí nos acompañaron dos abogados, Amalio Rey y Vasco Orzacoa, y bueno, ellos nos fueron guiando, nos fueron diciendo cómo teníamos que hacer las cosas. Yo empecé a viajar a Buenos Aires, a la Correpi, para formarme y capacitarme en derechos humanos, pero fue todo muy complicado y obviamente que buscábamos lo jurídico, porque lo jurídico es lo que te respaldaba, pero había un montón de trabas para las trabas, pero igualmente nos conformamos como organización y la verdad que poder unirnos, poder visualizarnos y poder empezar a reclamar por los derechos básicos que tienen todos, todas y todes, nos dio ese potencial que carecíamos. Claudia Pía Baudraco, otra de las personas clave para la lucha del colectivo. A ver, cada 18 de marzo se celebra el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, justamente en conmemoración a su fallecimiento.
vamos también a recorrer su historia acá en este programa para saber la importancia que tuvo en este movimiento. Lo vemos. Soy Claudia Pía Baudraco, nací en Venado Tuerto y vivo en Buenos Aires desde los 14. Muchos años a mi mamá le costó llamarme por mi nombre. Y buscaba trabajos de cadete y cuando llegaba a los lugares se me largaban a reír. Ahí es donde encontramos el real rechazo y muchas veces también legitiman que estemos paradas en las esquinas por la noche. Después de un montón de años de hacer el trabajo sexual no consentido, decidí comenzar a militar para hoy poder tener un trabajo que realmente me llevó 20 años de militancia para poder tenerlo. Nos vestimos como nos sentimos por dentro. Desde hace casi 20 años con ATA, Claudia estaba luchando por la ley de identidad de género. Es muy triste acompañar el responso de una compañera y ver que el nombre de la compañera no está. La verdad es que se ha ido una luchadora enorme, porque ella luchaba sobre todo por la inclusión, por el derecho al trabajo. Que hoy llegó el día de sentir que no me voy a morir y pasar por esta vida como un fantasma. Y por suerte me saqué una gran mochila, que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans, porque sí soy feliz. Tanto en el video de Loana Berkins como en el de Claudia se ve ese orgullo reivindicado al final. Y el de decir volverían a ser y volvería a ser trans, digamos, en las dos se ve, digamos. Yo creo la fuerza de esa reivindicación. Yo creo que fueron grandes impulsoras, grandes líderes. En el caso de Loana, creo que abrió muchas puertas, principalmente en la conquista en lo académico, en las filas del feminismo. Creo que fue una de las grandes impulsoras que pudimos hacer ese ingreso adentro de distintos espacios, que eran las universidades, transitar el feminismo, que es una fuerza que obviamente que sin trans no es feminismo, claro. Pero ella lo hizo entender y creo que eso fue muy bueno. Claudia Pía, en mi caso, mi gran líder, la conocí en el 2005, estábamos en una situación de reorganizarnos nuevamente en Córdoba, porque claramente sí siempre hubo organización, por eso había un conocimiento claro. De que organizadas era mejor, pero claro, había que aprenderlo, éramos todas jóvenes y la verdad es que fue un gran placer transitar muchos aprendizajes con ella y también la gran frase que me dijo cuando yo me empecé a formar en derechos humanos, en incidencia política y en todas las cuestiones que hacíamos en ese momento cuando estaba la construcción de la Red Nacional de ATA. Y ella me dijo, ¿vos estás segura de lo que vas a hacer? Y yo le dije, sí, yo creo que sí. Bueno, eso era lo que quería escuchar. Nos vamos a la primera pausa en este 40D, Argentina y democracia, y ya seguimos.